Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a estudiar sobre los músculos de la cintura pectoral. Ya habíamos estudiado con anticipación los músculos del brazo. Ahora vamos a irnos con los músculos que vamos a encontrar en esta área topográfica, la cintura pectoral o escapular, llamada así de manera clásica. Soy Samuel González y vamos a darle inicio a nuestro video. Desde un punto de vista estructural, podemos decir de que el hombro es complejo debido a los amplios movimientos que te puede efectuar. Es una articulación justamente multiaxial. Y esta cintura pectoral va a estar conformada por huesos estudiados, como por ejemplo la clavícula, la escápula y también el húmero. Vamos a encontrar, como no, algunas articulaciones que van a formar parte de esta cintura pectoral, como por ejemplo la esternoclavicular, no la vemos acá propiamente dicha, la glenohumeral y la cromioclavicular, que sí estamos observándola muy bien acá. Ahora bien, hay un tipo de articulación muy especial, que es la articulación o la pseudoarticulación, que es la escapulotorácica. Yo no la incluyo acá en esta cintura pectoral debido a que no es una articulación, son planos de deslizamiento. Y eso lo vamos a hablar ahorita con el músculo serrato anterior. ¿Por qué no es una articulación? Entonces, en este video, a manera de introducción, nos vamos a centrar en estudiar en estos músculos que están en esta cintura pectoral, que van a estar conformados por estos huesos y por sus respectivas articulaciones. Por motivos didácticos vamos a hablar de un compartimiento anterior y de un compartimiento posterior. O sea, primero vamos en una vista ventral y luego por una vista dorsal. Por lo tanto, vamos a hablar en este video vamos a hablar con los músculos del compartimiento anterior. Vamos a iniciar con el músculo pectoral mayor, que esto es un músculo muy referencial en nuestra especie, que como vemos en cuanto a su estructura macroscópica, es un músculo ancho, plano, ligeramente triangular. Y somos bastante imaginativos. Y bueno, va a estar situado en la parte más superior y anterior del tórax. Y es por este motivo que esta porción del tórax se le denomina pecho. El músculo pectoral mayor va a estar constituido por tres porciones. Por una porción clavicular, que está acá señalada con este punto, una porción eternocostal y una porción muy pequeña que va a ser la abdominal. Vamos a estudiar cada uno de ellos. La porción clavicular se va a insertar en los 2/3 mediales del borde anterior de la clavícula y algunas de sus fibras se van a extender sobre su cara superior. Luego tenemos la porción eternocostal o esternocondrocostal, porque se van a insertar en la cara anterior del manubrio del esternón y de su cuerpo, como también de la cara anterior de las primeras 7 costillas y sus respectivos cartílagos costales. Por esto digo, debería llamarse fascículo eternocondrocostal. Pero bueno. Y finalmente nosotros tenemos un fascículo muy pequeño, que es el fascículo abdominal, que este se va a insertar en la cara anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. Desde acá, las fibras de este músculo van a adoptar una forma de un abanico y se van a insertar en la cresta del tubérculo mayor, o llamado, de una manera más estrambótica, labio externo de la corredera bicipital, o para ser un poco más contemporáneos, labio lateral de la corredera bicipital. La cara anterior de este músculo, hablando ahora de cuanto a sus relaciones, va a estar cubierto por elementos superficiales, como por ejemplo piel, tejido celular subcutáneo, las mamas, y la cara posterior va a estar en relación con el esternón, las costillas, y van a formar parte de la cara anterior de la fosa axilar. Algo que es memorable es que en el borde superolateral, justamente acá, va a contribuir a formar un surco en conjunto con el deltoides, que es el surco deltopectoral. Es acá donde se va a alojar en el vivo, que es la imagen que estamos apreciando acá, la vena cefálica. E insisto, es una relación anatómica
muy importante que la tengamos en cuenta, sobre todo en las prácticas. La inervación de este músculo es muy interesante porque va a estar dada por dos ramas del plexo braquial, por el pectoral lateral y por el pectoral medial. El pectoral lateral fue llamado por Testi como el nervio pectoral mayor, y yo creo que es un poco más convencional hablar así. Y el medial fue llamado por él justamente como el menor. Ya vamos a ver por qué. El nervio pectoral lateral o mayor va a perforar la fascia clavipectoral, que es lo que nosotros estamos apreciando acá. Y al perforarla se va a dirigir hacia la cara profunda de este pectoral mayor. En cambio, nosotros tenemos el segundo nervio, que es el medial o el menor. ¿Y por qué él lo llamó menor? Porque él perfora, penetra el músculo pectoral menor, a manera de llegar a la cara profunda del pectoral mayor, dando un ramo comunicante, es decir, simnasis, formando así el asa de los pectorales. En cuanto a su función, este va a permitir la aducción del brazo y también es un músculo accesorio en cuanto a la inspiración. Ahora vamos a irnos con un músculo aún más profundo, el pectoral menor, situado un poco posterior, debajo del precedente. Este es un músculo que se va a originar por tres lengüetas, que aquí viene la mnemotecnia. Tres lengüetas fibromusculares. ¿A partir de dónde las tres lengüetas? A partir de la tercera, cuarta y quinta costilla. Entonces hay que asociar el número de lengüetas con a partir de qué costilla se va a efectuar esta inserción. Acá este cuerpo muscular dado por tres lengüetas de la tercera, cuarta y quinta costilla se va a dirigir oblicuamente hacia arriba y ligeramente hacia atrás, donde se va a insertar en todo el borde medial de la apófisis coracoide. Muy importante, borde medial, porque si decimos nada más proceso coracoide, no estamos siendo muy descriptivos. Acá me equivoqué, no es el vértice, es el borde medial. En el vértice se van a insertar otros músculos, como por ejemplo el bíceps braquial de cabeza corta o también el coraco braquial. Con respecto a sus relaciones, capaz la más importante es que cuando la fascia clavipectoral, cuando llega al borde superior del músculo pectoral menor, se va a desdoblar, a manera de quedar constituida por dos hojas, una anterior y una posterior. Entonces forma como una vaina el músculo pectoral menor. Esta fascia clavipectoral se va a continuar hacia la piel de la base de la fosa axilar para constituir entonces un ligamento suspensorio de la axila. Este es un músculo, vamos a acercar acá, que va a estar inervado por el nervio pectoral medial o pectoral menor, que va a perforarlo de atrás hacia adelante. Y este es el nervio que nosotros vemos perforarlo, justamente este. En cuanto a su función, este es un músculo que cuando toma punto fijo la escápula va a permitir funcionar de manera accesoria la inspiración. Y cuando toma punto fijo en las costillas va a permitir el descenso de la cintura escapular y también la tracción hacia adelante de la misma. Ahora vamos a irnos con un músculo pequeño, no tan importante desde el punto de vista anatómico, pero sí desde un punto de vista topográfico. Es el músculo subclavio. Este músculo se va a insertar en la cara superior del cartílago costal y de su costilla, ¿cómo no? De la primera costilla. De acá su cuerpo muscular se va a dirigir ligeramente oblicuo hacia arriba, hacia lateral, para insertarse en un surco especial para este músculo. Surco del subclavio. Inserción que se da por medio de fibras musculares carnosas. Entonces, no es un músculo que de un punto de vista funcional sea importante, pero sí topográfico. ¿Por qué? Porque va a permitir o va a contribuir a delimitar un pasaje comunicativo entre la fosa supraclavicular mayor y entre la fosa axilar. Entonces, todos aquellos elementos que pasan de la fosa supraclavicular mayor a la fosa axilar van a tener que pasar por este canal delimitado
por el músculo subclavio y la primera digitación del músculo serrato anterior. De tal manera que, por ejemplo, si pasan los troncos del plexo braquial, ya no se llaman troncos. Se llaman entonces fascículos. La función de este es descender la clavícula y mi profesor decía que también contribuye a estabilizar la articulación externo-clavicular y su inervación va a estar dada por un ramo especial del plexo braquial, el nervio del subclavio, que va a dar un ramo comunicante con el nervio frénico. Ahora vamos a hablar un poco del músculo serrato anterior, que con esto vamos a cerrar este compartimiento posterior de la cintura escapular o pectoral. Es el músculo serrato anterior. En la nomenclatura actual nos dice que si estamos hablando de algo que tiene un adjetivo, el otro elemento debe tener el mismo adjetivo, pero antónimo. No me expliqué muy bien acá, porque por ejemplo, si hay un serrato mayor, hay un serrato menor. Como no hay un serrato menor, en la nomenclatura actual se adoptó hablar entonces de músculo serrato anterior. Entonces, este músculo serrato, muy desarrollado en los boxeadores, va a estar constituido por fibras musculares muy delgadas, acintadas parecen. Y para observarlo mejor, es preferible desarticular el hombro para abrir entonces, como si fuera un libro, esta porción, sí, del tórax. Así entonces queda constituido este músculo serrato anterior. Esto fue lo que hizo Rubier, de esta imagen que me parece tan hasta renacentista parece. Y bueno, ¿cómo se va a insertar este músculo? Primero se va a originar en la escápula, en el ángulo superior de la escápula, en el labio anterior del borde medial de la escápula y del ángulo inferior de la escápula. Entonces, en el ángulo superior se van a insertar los fascículos superiores, en el borde medial se van a insertar los fascículos medios y en el ángulo inferior se van a insertar las porciones inferiores. Acá adopta cada porción o fascículos una disposición particular. Las superiores van a insertarse en la primera y en la segunda costilla, siendo así la de la primera costilla una inserción inconstante. Las inserciones van a efectuarse a manera oblicua, ligeramente hacia arriba. La porción media se va a insertar de la tercera, de la cuarta y de la quinta costilla. Y sus fibras van a ser prácticamente horizontales, como vemos. Finalmente tenemos las inferiores, que se van a insertar desde la sexta hasta la novena costilla. Testit y Rubier, en cambio, nos dice que es hasta la 10ª costilla. Acá nosotros vamos a adoptar el que más nos convenga en cuanto a los contextos, según el profesor con el que estamos estudiando. En mi caso, convenió más, sí, fue más conveniente hablar hasta la 10ª costilla que en lugar de la novena, pero depende de sus docentes. Y acá prácticamente que sus fibras van a estar dispuestas oblicuamente hacia abajo. La inervación de este músculo es muy interesante también, porque va a estar dado por un ramo del plexo braquial. Este es el nervio torácico largo, o llamado anteriormente nervio respiratorio de Chest-Bell. La verdad es que es un nombre bastante incorrecto, porque primero no es respiratorio, y segundo, ya los epónimos no se están usando. Este nervio va a recorrer toda la cara lateral de este músculo y va a enviar filetes para cada una de estas digitaciones, porque algo que se me pasó a decir es que este músculo se va a insertar por medio de digitaciones costales, y esto se aprecia principalmente en la práctica. La función va a depender con respecto al punto fijo. Por ejemplo, si tiene punto fijo el escápula, este va a permitir ascender las costillas. Entonces estamos hablando que es un músculo inspirador accesorio. Y es muy importante integrar el accesorio, porque el principal es el diafragma. Y cuando toma punto fijo en la escápula, sí, escápula,
va a permitir aplicarla sobre la caja torácica. Y es acá donde nosotros estamos hablando de estos planos de deslizamiento entre la escápula y el tórax, que anteriormente se llamaban, y muy erróneamente, como cisarcosis. Desde un punto de vista etimológico, cisarcosis se refiere a la unión de dos huesos por músculos. Esto estamos hablando de que prácticamente todos los músculos que se insertan en dos huesos distintos es una cisarcosis. Y es por eso que ya no hablamos de cisarcosis, ni mucho menos de articulación, porque no hay una articulación, sino son planos de deslizamiento. Y es gracias a este músculo serrato anterior que va a mantener aplicada la escápula contra la caja torácica, permitiendo así estos planos de deslizamiento, del cual la escápula adopta estos movimientos característicos de balanceo. Voy a dejar acá esta primera parte del video y vamos a continuar ahora con la segunda parte, que vamos a hablar ahora del compartimiento posterior. Te voy a dejar aquí arriba el video para que lo continúes viendo y bueno, nos vemos entonces.